Quizás debería haber más mujeres en los mercados bursátiles para volverlos más estables. Aldo Rustichini. ¿Somos conscientes de todos los factores que nos influyen a la hora de tomar una decisión? Al igual que muchos economistas, solemos pensar que nuestras decisiones están basadas en razonamientos fríos y calculadores, pero no podríamos estar más equivocados. En este capítulo de Redes, el neuroeconomista de la Universidad de Cambridge, Aldo Rustichini, le explica a Punset que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes y que esto no es motivo de alarma. La mayor parte de estas elecciones están basadas en un proceso muy ingenioso y sofisticado que garantiza un análisis preciso y racional, a pesar de ser inconsciente. Estamos en la antigua casa de Miguel de Unamuno, nada menos que Miguel de Unamuno, en Salamanca. Y nunca hemos sabido muy bien si Unamuno era el más español de los españoles o era el que más se alejaba del español común. Lo vamos a dejar porque tenemos un tema casi igual de interesante para esta noche. Hoy nos encontramos con el científico, neurocientífico, economista Aldo Rustichini. Aldo, it's marvelous to es maravilloso tenerte con nosotros en el programa. Y me siento tentado de recordarles a los telespectadores algo que hemos sabido desde hace mucho tiempo, y es que se produce una especie de explosión, o ¿cómo lo llamáis?, una descarga de testosterona en los embriones antes del nacimiento. Sabíamos que si esta descarga de testosterona funciona, afecta la longitud de este dedo en el sexo masculino, en los hombres. Y entonces el índice, la longitud del dedo índice es menor que la del anular, de lo que los americanos llaman el dedo de los anillos. Pero lo que no sabíamos, no teníamos ni idea, es lo que nos habéis contado después de muchos experimentos en el laboratorio. Habéis descubierto que cuando los operadores bursátiles tienen como consecuencia de la testosterona este dedo en concreto más largo que el otro, ganan mucho dinero, son más agresivos. De hecho, obtienen hasta 10 veces más ganancias que el resto. Por primera vez, tenemos que plantearnos que en el proceso de toma de decisiones también hay un componente biológico y que no solamente interviene la mente, ¿no? Este descubrimiento surgió tras un estudio que realizamos con John Coates y otros expertos de la Universidad de Cambridge con operadores bursátiles de la City de Londres. Los datos con los que contábamos eran, por un lado, las ganancias de los operadores bursátiles durante un periodo de varios años y, por el otro, la proporción entre la longitud del segundo dedo de la mano, el índice, respecto a la del dedo anular. Esta proporción en los hombres suele estar por debajo de 1, de modo que el índice es más corto. Sí, más que el anular. Cuanto menor es esta proporción, es decir, cuanto menor es el índice respecto al anular, tanto más masculino, si se me permite utilizar el término, es el individuo. Y sabíamos que ese rasgo estaba relacionado con una mejor capacidad en varios campos, por ejemplo, en la música y el deporte, y también en ciertas capacidades mentales.
Por tanto, resultaba natural preguntarse si también provocaría que los operadores bursátiles ganaran más dinero. Medimos tanto esta proporción como los beneficios de los operadores y descubrimos que efectivamente los que tenían una proporción menor estaban ganando 10 veces más que los que tenían una proporción mayor, más parecida a la de las mujeres. Y la pregunta era, ¿qué significa? De hecho, tiene que ver con lo que algunos denominan exuberancia irracional. Y la explicación más rápida a la que se puede llegar es, vaya, las personas más masculinas presentan una proporción menor y son más agresivas, están más dispuestas a correr riesgos, lo que explica por qué ganan más dinero. Más dinero. De hecho, la deducción rápida es cierta, porque estamos hablando de personas con más agallas. Recordemos que se trata de personas cuyo trabajo es el siguiente: mirar atentamente las pantallas y decidir en cuestión de segundos si deben invertir o no 100.000 libras esterlinas, o a veces incluso más en un activo concreto. Deben tomar esa decisión, mirar la información, procesarla rápidamente, tomar una decisión a toda velocidad y luego esperar a ver qué pasa. Por tanto, resulta evidente que se trata de la combinación de dos cosas. Se necesitan agallas porque hay en riesgo 100.000 libras esterlinas. Se necesita testosterona, vamos. Sí, eso es, testosterona, pero ¿para qué? Me gustaría recalcar que no solamente se precisan agallas, no todo se reduce a la agresividad, a ser agresivo. También es preciso ser muy rápido a la hora de procesar la información y muy veloz para detectar las oportunidades. Se trata de personas que, además de estar asumiendo riesgos, también son muy listas. Creo que lo que este resultado nos dice, o nos sugiere, es que se necesita estar dispuesto a asumir riesgos, pero a la vez contar con la inteligencia de saber cómo hacerlo. Es curioso, porque otra cosa que demostraría lo que dices es esta paradoja de tener atletas y músicos que también responden a lo mismo. Si tienen éxito como músicos y como atletas, no puede ser solamente por la testosterona, ¿no? Digo yo. ¿O sí? Depende. Todavía no entendemos muy bien lo que hace la testosterona. Sabemos que probablemente haga que uno esté más dispuesto a correr riesgos, pero el caso es que todavía no entendemos muy bien cómo incide en otras facultades, en especial en la inteligencia. Teniendo en cuenta que repercute, por ejemplo, en el rendimiento musical, debe hacer algo más que aumentar la disposición a correr riesgos. Imagina que te ofrecen dos productos alimenticios idénticos. La única diferencia es que en un envoltorio se avisa de que el producto contiene un 1% de grasa. En el otro se informa de que es 99% libre de grasa. ¿Cuál preferirás? En realidad, los dos son iguales, solo que el porcentaje de grasa se ha expresado de forma distinta. Sin embargo, la mayoría de nosotros preferiremos el segundo. ¿Por qué? Porque el lenguaje utilizado en que se resalta la palabra libre y el 99% nos hace creer que este producto tiene menos grasa que el otro. La manera en que se nos plantea una determinada situación puede tener un efecto en cómo elegimos. A esto, en psicología, se le llama efecto marco. Por sorprendente que pueda resultar, lo cierto es que la capacidad para dejarnos engañar por estos trucos está muy relacionada con nuestra biología. Un equipo de investigadores ofreció a los participantes de un experimento 50 euros a cada uno. Los voluntarios debían decidir si querían apostarlos a un juego de azar. A algunos de ellos se les decía: puedes apostar o no. Si no apuestas, perderás 30 euros. Para otros, el enunciado era diferente. Si no apuestas, ganarás 20 euros. Es evidente que ambas afirmaciones se corresponden con una misma realidad. Teniendo en la mano 50 euros, lo mismo da perder 30 que quedarte con 20. El resultado es idéntico. Sin embargo, utilizar el verbo perder o el verbo ganar puede modificar la decisión de apostar o no. Ante la perspectiva de perder 30 euros, ciertos participantes preferían apostar, mientras que cuando la opción era presentada como ganar 20 euros, se decantaban por quedarse con ese dinero seguro. Otros, en cambio, no se veían influenciados por el tipo de enunciado. Independientemente de las palabras, apostaban o no según creían conveniente.
Los investigadores detectaron que algunas personas son más susceptibles que otras al efecto Marco. ¿Existe alguna causa fisiológica que explique esta predisposición? Los científicos hicieron un análisis genético de los jugadores y descubrieron que aquellos cuyo comportamiento dependía más de este efecto poseían en su ADN una variante de un gen relacionado con el transporte de serotonina. Pero, ¿qué es la serotonina? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? La serotonina es una sustancia que segregan las células nerviosas, una especie de aceite lubricante en el cerebro, especialmente en la amígdala, que facilita las conexiones neuronales. La amígdala es un área muy primitiva, relacionada con la gestión de las emociones. En los jugadores más sensibles al efecto Marco, la variante del gen producía, a través de la serotonina, una mayor activación de la amígdala en el momento de elegir si apostar o no. Es decir, hacía que la respuesta fuese más visceral, más basada en las emociones, menos racional. En general, podemos concluir que, al igual que uno tiene los ojos azules porque posee un gen que lo predispone, parece ser que uno puede tener una amígdala más activa por el mismo motivo, por lo que dicta su genética. Esta característica sería algo negativo para un broker, puesto que si se dedicara a tomar decisiones rápidas relacionadas con el dinero, sería una presa fácil para caer en trampas a la hora de elegir cuándo comprar, vender o abstenerse de hacer una transacción. Es curioso porque estamos bordeando realmente una ciencia nueva. Es decir, tal vez pensábamos que las personas ganaban dinero por la teoría del Homo economicus, ese ideal del hombre económico para el que lo único importante era el racionalismo, saber mantenerse frío, calculador. Pero ahora nos dices que si realmente intentamos saber cómo irá la economía utilizando este esquema, estamos perdidos, porque hay otros factores que son igualmente importantes. Ahora vemos que todo ello interfiere con nuestro concepto de la economía y de la toma de decisiones. Oye, es muy importante. Sí. De hecho, está surgiendo una nueva ciencia llamada neuroeconomía, cuyo objetivo es combinar las herramientas y conceptos de la neurociencia y de la economía para lograr una visión más completa a la hora de estudiar el hombre económico. Ahora comprendemos mejor cómo se toman decisiones en el cerebro y cómo se incorporan las emociones al proceso de decisión. ¿Podemos imaginar un día o una situación en la que, analizando esto y otros hechos biológicos, podamos decir que la crisis que sufrimos se debe a que las personas, los operadores bursátiles, actuaron de una manera biológica, sin pensar en la inteligencia que comentábamos? Hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Por ejemplo, una conclusión a la que han llegado algunos, y la saco a colación porque tal vez resulte interesante debatirla, es que las personas con una proporción más masculina están más dispuestas a correr riesgos. Sí, pero quizá justamente esa sea la causa de la crisis en la que estamos inmersos. Y tal vez, hay quien sostiene eso, tal vez debería haber más mujeres en los mercados bursátiles para volverlos más estables. Es una posibilidad. Podemos decir que si queremos un mercado financiero más estable, podemos incluir a más mujeres, a menos personas que se arriesguen, y conseguir así mercados financieros más estables. Es una idea que merece la pena debatir. Al principio yo mismo trabajé como economista y solía considerar la economía como una ciencia deductiva. No sabíamos demasiadas cosas sobre la manera en la que se tomaban las decisiones. Pero ahora estáis abriendo el camino para que la economía no solamente sea deductiva, sino también inductiva. ¿Tendremos más información para recopilar y juzgar? ¿No?
Sí, la economía ahora es una disciplina mucho más experimental que antes. Formulamos hipótesis, pero luego las ponemos a prueba para comprobar su validez. Creo que ahí radica la novedad de los últimos 20 años, especialmente con la neuroeconomía de los últimos 10 años. Es verdad. Me siento orgulloso de ser economista. La ciencia está descubriendo el espacio irrisorio que ocupa en el cerebro el pensamiento llamado consciente o reflexivo. La inmensidad está ocupada por el inconsciente y por lo tanto por las emociones y por la intuición. Cuando una persona decide irse a la cama con alguien, viajar o cambiar de trabajo, no se trata de una resolución siempre ponderada. La mayoría de las decisiones que afectan nuestra vida se toman inconscientemente, porque no disponemos ni de toda la información ni del tiempo necesario para ponderarlas. Las nuevas investigaciones van incluso más allá. Científicos como Aldo Rustichini nos revelan que las decisiones inconscientes están moduladas también por factores insospechados, como la biología y los procesos fisiológicos que vivimos en el vientre materno. Ahora ya no quedan dudas. La intuición es un proceso mucho más sofisticado y complejo de lo que creíamos. Es una idea muy optimista al fin y al cabo, porque resulta que el inconsciente trabaja a nuestro favor y es mucho más racional de lo que creíamos. No es en vano que la neurología y psicología modernas nos sugieren que podemos confiar en la intuición como si fuera una fuente del conocimiento tan válida como la razón. Estoy pensando ahora en lo que denomináis efecto marco. Esto sugiere en realidad que el proceso de toma de decisiones tiene lugar en el plano subconsciente. En la mayoría de nuestras decisiones no tenemos ni idea de por qué hemos tomado la decisión que hemos tomado. Nunca nos lo habíamos planteado. Pensábamos que éramos tan sabios, tan racionales, tan perfectos, que sopesábamos todos los motivos y en función de eso decidíamos en un sentido u otro. Todas nuestras decisiones, o el 90%, arrojemos una cifra, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Inconscientes. Esto es lo que siempre hemos dicho los economistas. Siempre he afirmado que nuestra toma de decisiones es extremadamente complicada. Es como jugar al billar. En el billar, cuando haces un lanzamiento muy complicado, no te paras a calcular todos los ángulos posibles. Realizas el lanzamiento según lo que sientes que hay que hacer. Y muchas veces la jugada sale bien, igual que puede salirles bien a los que se dedican a invertir. Por tanto, es cierto que la mayor parte de nuestras decisiones son inconscientes. Pero eso no significa, y me parece importante puntualizarlo, que sean irracionales. Puede que sea todo más racional de lo que creemos. Hay procesos que son inconscientes, sí, pero realizan un análisis de la situación tremendamente racional, muy realista y extremadamente preciso. Por eso afirmo que aunque la mayor parte de nuestras decisiones las tomemos inconscientemente, se trata de un pensamiento muy ingenioso, muy racional, muy sofisticado. El juego del ultimátum es un experimento que sirve para detectar nuestra capacidad para decidir de forma emocional. Lo juegan dos jugadores. El experimentador les ofrece 100 euros para que los compartan. El jugador A es el depositario del dinero y debe decidir cuánto se queda a él y cuánto le ofrece al otro. Solo se puede hacer una única propuesta. No hay más negociación posible. Por su parte, el que no recibe el dinero, al que llamaremos jugador B, debe decidir si acepta o no el ofrecimiento. Si acepta, se reparten el dinero y todos contentos. Si no acepta, los dos pierden y nadie recibe ni un euro. ¿Cómo se hará el reparto? Eso depende de cada cual.
Durante décadas se ha jugado en distintos países y se han visto conductas de todo tipo. Hay distintas opciones. Algunos, ante la posibilidad de decidir cuánto reparten, son altruistas y ceden la mitad, es decir, 50 euros al otro jugador. En ese caso, suele haber acuerdo fácilmente y se resuelve el juego de forma beneficiosa para ambos. Pero, ¿qué pasa cuando el que decide el reparto, el jugador A, prefiere ser más egoísta? ¿Aceptará el otro un reparto en que sale menos beneficiado? ¿O por el contrario preferirá rechazar la oferta aunque él pierda también a cambio de que el otro no se salga con la suya? Según la teoría económica estándar, independientemente de lo que el jugador A le ofrezca al jugador B, este debería aceptar siempre, puesto que, sea lo que sea, siempre será más que nada, que es lo que tiene al inicio del juego. Sin embargo, años de experimentos muestran que los humanos no somos así. La inmensa mayoría de jugadores B prefieren castigar a su oponente cuando éste les ofrece una cifra por debajo de los 20 o 30 euros. Es decir, que la avaricia, a partir de este punto, es castigada de forma sistemática. ¿Por qué preferimos quedarnos sin nada antes que aceptar una cifra pequeña? Ante un acuerdo que consideramos injusto, ante un abuso de poder, nuestra indignación crece y clamamos venganza. A pesar de perderlo todo, preferimos la justicia a un beneficio humillante. Lo que ocurre a nivel cerebral es que dos tipos de razonamiento se enfrentan en esta situación. Por un lado, nuestra parte más racional y lógica, en el córtex prefrontal, nos anima a aceptar cualquier propuesta económica en la que haya una ganancia, por baja que sea. Por el otro, el cerebro más primitivo y emocional nos hace sentir enfadados y deseosos de restablecer lo que consideramos justo. Esta parte gana la primera, haciendo que nuestra decisión sea, finalmente, emocional. De hecho, podemos concluir que el sentido de injusticia es algo innato en nosotros, con un origen biológico que puede ser incluso localizado dentro del cerebro. Se produce una alta actividad en el núcleo estriado dorsal, parte del cerebro asociada con el castigo y la recompensa, y en la ínsula, donde se genera la sensación de aversión. Pero generalmente no suele haber jugadores que ofrezcan cifras demasiado pequeñas. En la práctica, en la mayoría de los casos el jugador A propone un reparto equitativo e incluso, espontáneamente, ofrece una cantidad superior a la que se reserva. No suele ser complicado llegar a un acuerdo. Y, a pesar de que nuestras emociones inconscientes son las que dictan las reglas, el resultado no es nada irracional. En realidad, solo nos dan ventajas. La indignación y la búsqueda de justicia nos ayudan, en la vida, a detectar rápidamente de quién debemos fiarnos y de quién no. Gracias a esta capacidad inconsciente construimos nuestra vida social. It's fantastic. Es fantástico, porque probablemente sea cierto que no sabemos cómo decidimos, pero como tú dices muy bien, decidimos mediante métodos muy sofisticados, y eso no significa que no estemos decidiendo de un modo complejo. Sí. Lo mismo pasa con las emociones. He dedicado cierto tiempo a estudiar el arrepentimiento y la envidia. Ahora entendemos ambas emociones un poco más. Si pensamos en el arrepentimiento, podríamos decir, ¿de qué sirve arrepentirse? Tomaste una decisión, las cosas salieron como salieron. ¿De qué sirve mirar atrás y pensar, vaya, ¿podría haber decidido otra cosa? ¿Por qué hacerlo? Parece irracional, ya sabes lo que dicen, a lo hecho pecho. En cambio, hemos visto que se trata de una emoción muy racional, puesto que nos enseña a hacerlo mejor la próxima vez. El arrepentimiento es una emoción muy importante, que consiste en pensar en alternativas hipotéticas. Algo así como, ¿qué habría pasado si hubiera tomado una decisión distinta? Y es importante porque la próxima vez que te enfrentes a una decisión parecida, recordarás el arrepentimiento que sentiste y tendrás más cuidado a la hora de decidir. Así pues, el arrepentimiento es muy importante porque, aunque parezca que simplemente mire hacia atrás, no es inútil, sino que nos enseña a tener más cuidado con nuestras decisiones la próxima vez. Y lo mismo ocurre con la envidia. La envidia es más o menos como el arrepentimiento, ¿sabes?
Se parece... Bueno, la envidia también es importante porque nos enseña que las otras decisiones que podríamos haber tomado quizás sean mejores. Y la próxima vez que tengamos que decidir, lo haremos mejor. Tendremos más cuidado. Por tanto, ni el arrepentimiento ni la envidia son emociones malogradas o inútiles. Y definitivamente no son irracionales. Nos enseñan a elegir mejor. La envidia puede volverse una emoción negativa, que simplemente te haga sentir mal porque no te han salido las cosas tan bien como al resto. Me parece importante tenerlo en cuenta en la educación, porque creo que debemos educar a los niños para que sean competitivos, pero de un modo positivo. Hay que mirar lo que hacen los demás, porque siempre podemos aprender algo del resto, y el éxito de los demás nos puede motivar a mejorar. Pero no hay que dejarse llevar por la envidia, sino tener la dosis justa de competitividad. Por cierto, creo recordar, y puedo estar equivocado, por favor que me corrijan los telespectadores, pero recuerdo que Miguel de Unamuno dedicó algún tiempo a analizar la diferencia entre el arrepentimiento y la envidia. Lo fantástico de lo que dices es que si esto es cierto sobre el arrepentimiento y la envidia, resulta que nos ayuda, aunque siempre nos hayan enseñado a evitar sentirnos envidiosos o arrepentidos. Muchos procesos inconscientes realizan un análisis de la situación tremendamente racional. Aldo Rustichini.